Arquitectos, quien les habla es Daniel Bonarrigo Villarreal. Nosotros somos el grupo IU Proyectos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el proyecto que consiste en la implementación del Centro de Interpretación Ambiental para la puesta en valor del río Chillón en el tramo sur de Puente Piedra. Para poder tener un mejor entendimiento del emplazamiento del proyecto es bueno saber sobre el distrito de Puente Piedra. Por ello hemos denotado que este distrito tiene carencia de estos centros que aprecien los valores naturales y culturales de la región, ya que esto nos va a conllevar a tener una postura más activa del cuidado y conservación ambiental, que es lo que nuestro grupo quiere tratar. Dado de esta manera, nuestro proyecto se basa, como dijimos en un inicio, en un centro de interpretación ambiental, el cual a través de su infraestructura dará sentidos a todos sus intérpretes y usuarios, con ambientes que fomentarán experiencias únicas y con propósitos educativos de promover lo que es el patrimonio natural y cultural. Este establecimiento gozará de una arquitectura monumentalista y sistemas constructivos aporticado, el cual estará al servicio de la sociedad y de su comunidad, teniendo así un desarrollo para que este sea un punto importante de integración con su entorno. Viendo la situación actual, el Centro de Interpretación Ambiental se va a emplazar al lado del río Chillón, cerca al paradero de Los Sauces, en la Panamericana Norte. Esto es para recuperar algunas áreas baldías que suponen como un gran potencial para el Centro de Interpretación, finalmente haciendo un tratado de lo que es el tejido urbano para brindar un carácter, atrayendo a los escolares y familiares mediante diferentes actividades que se realizarán dentro del establecimiento, porque la idea es potenciar el lugar y también a los distritos adyacentes. Podemos ver algunas vistas que hemos sacado, hay vistas también donde se puede ver el río Chillón. La idea es tener un espacio con un acercamiento a la comunidad al río y a su ecosistema mediante un recorrido estacional y que sea dinámico, aprovechando los meandros que se forman en la zona de los humedales y su depuración de aguas. También podemos ver la vista donde se puede ver la accesibilidad misma, que cuenta por un puente peatonal y a través de 5 entradas por norte, sur, este y oeste. La accesibilidad vehicular, tanto como la peatonal, permite una acogida de lo que es de los estudiantes y público en general, lo que nos va a permitir un tránsito rápido, de flujo rápido. El proyecto propone espacios de reflexión e interpretación, como los talleres para que la comunidad se sienta parte de ella, y espacios para la capacitación. Pero no solo nos hemos enfocado en lo que es este establecimiento, esta edificación, sino que nosotros abordamos también el tema de la cultura verde, de que éste esté acompañada junto a algunos espacios públicos recreativos, zonas de ocio y contemplación de elementos artificiales, el cual nos hemos especializado en 3 espacios esenciales que están dirigidos al público específico. Hablar de todo ello es tener una objetividad en el proyecto, nuestro compromiso con el proyecto y con su comunidad. En términos de alcance del proyecto, lo que hemos buscado a primera instancia es la aproximación de nuestro trabajo con el paisaje natural y cultural en esta área local. Nuestro propósito fue tratar de elaborar una propuesta que esperemos que haya logrado esta magnitud, para que la gente se pueda identificar con esto. Es por ello que hemos optado por implementar espacios en conexión de ambiente y usuario, sobre todo espacios didácticos en el interior del establecimiento, dirigido al público en general para brindarles una visual atractiva y relajante, equipada con su respectivo mobiliario. Como dije anteriormente, nuestro enfoque en el levantamiento repercute en el entorno inmediato, que es lo que se buscó, tener una conexión, una vinculación y que la gente se sienta parte de ella. Frente a nuestro proyecto, el Centro de Interpretación Ambiental, consolidamos un recorrido interactivo educativo, implementando ambientes de confort que están diseñados para poder centrar el aprendizaje y el desarrollo de las distintas áreas para los usuarios a quienes nos dirigimos, que pueden socializar e interactuar, desarrollando así sus distintas habilidades. Por otro lado, también complementamos los espacios con su entorno, y cumpliendo con las funciones públicas. Viendo el exterior del proyecto, también cumplimos con complementar estructuralmente el desarrollo y transformación de la zona, interviniendo así áreas públicas cercanas para complementar con el entorno urbano que sirva como punto de partida para la consolidación de la zona con un recorrido que conecte entre las zonas aledañas. Nuestro diseño está compuesto por 3 bloques.
con los que desarrollamos distintas áreas de servicio, administrativa y social, con una entrada muy jerárquica que da a mostrar un imponente visual a los usuarios, con un recorrido muy amplio a todos los ambientes, mostrando también así fácilmente la accesibilidad de los dos extremos del proyecto, sin romper el espacio, dando así una mayor conectividad de la zona, con los ambientes y con los distintos espacios exteriores para sus distintas actividades del día a día de los habitantes, haciendo también un tratamiento del río Chillón, ya que es parte de nuestro proyecto, para que tenga una mejor vista a la zona. El proceso de la conceptualización de la forma empezó con una breve investigación sobre la cultura prehispánica, específicamente en el tipo de emplazamiento, la forma de emplazarse y en la alineación con los astros de la arquitectura incaica. También se hizo un estudio sobre la volumetría y el tipo de monumentalismo que ellos desarrollaron. De la misma manera, desarrollamos un concepto sobre el sentimiento que la arquitectura inca siempre emana, que es una arquitectura que abraza, una arquitectura que acoge a la persona y también acoge a su exterior. Es un concepto básico para este proyecto, es un concepto, es un eje conceptual que nos ayudó a consolidar de mejor manera una forma, ¿no? Empezamos con una cancha, con un volumen central, que sería el principal. Luego empezamos a abrir este volumen y a desprenderlo de su volumetría para poder generar mejores ingresos y que sea una arquitectura más permeable. Teníamos en claro que íbamos a usar un tipo de arquitectura monumentalista con grandes rasgos, pero necesitábamos también que no sea abrasivo con el entorno, que de alguna manera se vea permeable y se vea ligera. En ese caso optamos también por usar materiales de madera, texturas de madera y vidrio para poder darle ligereza a nuestro volumen. Ya luego, dentro de la resolución de la misma situación, empezamos a condicionar el mismo volumen con respecto a los accesos y a los recorridos que ya estaba predispuesto en el entorno, predispuesto por sus propios habitantes. Esto nos llevó también a la modificación del volumen, haciendo que la gente pueda circular por dentro sin tener que ver algo con las actividades, pero sí sigue siendo parte activa de la arquitectura sin tener que involucrarse en sus actividades. Es por esto que se llegó a jugar con volados, se llegó a retirar volúmenes y adelantarlos para poder jugar de alguna manera con las alturas, con las sombras y también con las proyecciones solares.